Si A es igual a 50 grados, que sería ese ángulo de ahí, y el aguilón AC, que sería entonces esta barra que está acá, ejerce sobre la articulación C, que sería este punto, una fuerza dirigida a lo largo de AC, ¿ya? Determine la magnitud de la fuerza y la tensión del cable BC, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que fijarme es cómo trabajan estos elementos. Entonces, si uno se fija y recuerda, hablamos en clase de que las cuerdas siempre trabajan a tracción. ¿Ya? Siempre las cuerdas van a trabajar en la misma función. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que ejercen una fuerza en este sentido y otra en el sentido opuesto. Ya se estiran, por decirlo de alguna forma. Y el aguilón AC, entonces, si yo me fijo la fuerza de 400 libras, lo tira hacia abajo, lo empuja y por lo tanto lo comprime. Entonces trabaja a compresión. ¿Y qué quiere decir la compresión? Entonces que tiene dos fuerzas que van a ir en sentido opuesto, pero mirando hacia adentro, ¿ya? Y es la misma fuerza, lo mismo que acá es la misma fuerza. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre del punto C, que en el fondo es el punto de unión entre la tensión, la fuerza y el aguilón, ¿ya? Te voy a dibujar aquí el punto C y vamos a hacer entonces las fuerzas. Entonces, la tracción va a ser algo más o menos así, ¿ya? La voy a dibujar hacia allá porque dibujo la fuerza contraria a esta reacción. Porque recuerden que aquí tenemos que cumplir tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces voy a dibujar esa fuerza en el sentido opuesto. Y le voy a poner nombre, le voy a poner nombre F, no, tensión BC, porque es una cuerda, ¿ya? Y en la compresión voy a hacer lo mismo, pero ahora entonces la voy a poner en sentido opuesto a esta fuerza. Por lo tanto, va a ir hacia arriba, más o menos en esta dirección. Y esta sí la voy a llamar fuerza AC, ¿ya? Y la carga, entonces la voy a representar hacia acá y esa carga vale 400 libras. ¿Qué le falta a este diagrama de cuerpo libre? Le faltan los ángulos entonces. Y voy a representar aquí una línea, el eje Y, y con otra línea voy a representar el eje X, ¿ya? Este ángulo que forma esta fuerza con la horizontal aquí vale 25 grados, que es lo que me dice el problema, ¿ya? Y voy a tener que determinar las otras fuerzas, ¿ya? Para encontrar las otras fuerzas tengo el dato de que esto vale 50 grados y que esto vale 35. ¿Cómo voy a encontrar las otras fuerzas? Voy a tener que trazar justamente una línea horizontal ahí y formar dos triángulos rectángulos, ¿ya? Voy a borrar un poquito el ejemplo para poder encontrar esos ángulos. Entonces, recordamos que la suma interior de un triángulo tiene que ser 180. Si ese vale 50, entonces este va a valer 40 para que juntos formen 90 grados y con este 90 suben 180. Si este vale 35 y ese vale 90, entonces el otro ángulo va a valer 55. ¿Ok? Entonces, al extender esa línea hacia acá, que es lo que yo hice ahí con esa fuerza, y volver entonces a tirar la horizontal, este ángulo pasaría a ser ángulos alternos internos y valdría lo mismo que ese, opuestos por el vértice, perdón, y lo mismo me va a pasar acá. En esta tensión, los 40 estarían aquí, no lo necesito extender, ¿sí? Y esta entonces sería 55 grados. Y ahí si se fijan, puedo descomponer cada una de las fuerzas con respecto a alguna línea, o la horizontal o la vertical. ¿Qué dijimos de cómo se trabajaban estas fuerzas? Tengo que descomponer las fuerzas primero, ¿ya? Entonces voy a recordar que la fuerza de BC va a tener una componente en X más una componente en Y. Vamos a escribir TBC en el eje X, nos va a quedar igual. Y me fijo, la tensión entonces en el eje X quedaría aquí, en esta línea. Y entonces estaría adyacente al ángulo de 40, por lo tanto va a ser TBC
por el coseno de 40 grados, porque estaría adyacente al ángulo. Recuerden entonces que coseno se define como el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y aquí en el fondo la fuerza está representada como la hipotenusa, y es por eso que entonces se le pone coseno, ¿ya? Y el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Si aquí ocupé coseno, entonces en la otra siempre voy a utilizar seno, porque ya utilicé coseno entonces una vez. Y si me fijo estaría en lo correcto, porque esa fuerza quedaría aquí y por tanto estaría al frente del ángulo de 40, por tanto va a ser opuesto sobre hipotenusa, seno de 40, ¿ya? Voy a hacer lo mismo con la fuerza FAC y con la fuerza de 400 libras. Me va a quedar ahora que la fuerza AC va a ser igual a una fuerza AC en X más una fuerza AC en el eje Y. La fuerza AC en el eje X va a ser igual al módulo de la fuerza, que sería la fuerza AC, por nuevamente en X sería coseno de 55 porque estaría al lado del ángulo. Ah, perdón, no le puse coseno. Y ahora pongo fuerza AC en el eje Y, va a ser entonces fuerza AC por el seno de 55. Y ese está entonces por defecto porque arriba ya utilicé coseno. Y voy a hacer lo mismo con la fuerza de 400 libras. Entonces, esa fuerza la vamos a descomponer en dos. Supongamos que le vamos a llamar W a esa fuerza, ¿ya? Entonces, W va a ser descompuesta en un W en X más un W en Y. W en X va a ser igual a 400 libras. Y ahora entonces la fuerza en el eje X me quedaría aquí, al frente del ángulo de 25. Por tanto va a ser seno de 25. Y W en Y no lo pienso porque si ya puse seno arriba, entonces abajo va a ser coseno. ¿Ya? Y ahora entonces, el paso siguiente es poder montar las ecuaciones, ¿ya? Entonces, recuerden que tenemos dos opciones. Como estamos trabajando en el plano, la primera ley de Newton, lo que nos decía entonces es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Y en este caso, como trabajo en el plano, voy a tener sumatoria de fuerzas en X igual cero y sumatoria de fuerzas en Y igual cero. Y voy a entonces hacer sumatoria de fuerzas. Vamos a poner ahí para que se vea más o menos todo. Sumatoria de fuerzas en X y partimos por ahí, ¿ya? Me fijo, ¿qué está a la derecha? Entonces parto por el positivo. Lo que está a la derecha es FAC, entonces me va a quedar FAC por coseno de 55 grados y la tensión va hacia el lado contrario, entonces pongo menos tensión de BC por coseno de 40 y W va a quedar positivo, entonces voy a poner más porque va a la derecha, 400 libras por seno de 25, igual cero. Para despejar la ecuación, entonces este tiene que pasar hacia el otro lado, pero no puedo dejar entonces hacia el otro lado un valor negativo y por tanto podría entonces alternar estos dos valores, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ordenado para que no se confundan hacer para hacer el sistema de ecuación. Entonces vamos a escribir FAC coseno de 55 grados menos tensión de BC por coseno de 40 grados va a ser igual a menos 400 libras por seno de 25. ¿Ya? Esa sería la ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas en I ahora. Y escribo lo que anoté en I. Si me fijo, hacia arriba va a ir la fuerza FAC y TBC. Las voy a anotar en el mismo orden que anoté acá. Entonces me va a quedar fuerza AC por seno de 55 grados más TBC por seno de 40 grados. Y ahora W va negativo hacia abajo, entonces como me va a quedar negativa, al pasarla para el otro lado va a quedar positiva. Y me va a quedar entonces 400 libras por coseno de 25. Y esta va a ser entonces mi ecuación 2.
Como tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, voy a tener que resolver mediante un sistema de ecuación. Un sistema de ecuación que puede tener dos métodos de resolución. Puede resolverse por sustitución o por reducción, ¿ya? En este caso, nosotros lo vamos a hacer de manera manual, ustedes lo pueden comprobar con la calculadora. Nos conviene más hacer un sistema de reducción. Sistema de ecuación entonces por reducción. Vamos a volver a anotar las ecuaciones. Ya. El posible candidato a eliminar es el que tiene los signos cambiados, entonces va a ser TBC, ¿ya? Como el posible entonces a eliminar es TBC, entonces tengo que tratar de que queden iguales en ambas ecuaciones para poder sustituirlos. Recuerden que los sistemas de ecuación lo que hacen es que suman hacia abajo, ¿ya? Entonces, para que queden iguales, arriba voy a tener que multiplicar por seno de 40 y abajo voy a tener que multiplicar por coseno de 40. Entonces me va a quedar, perdón, lo voy a hacer con negro para que quede FAC por coseno de 55 y por seno de 40 menos TBC por coseno de 40 y por seno de 40 es igual a menos 400 libras por seno de 25 por seno de 40. Y abajo me va a quedar FAC por seno de 55 y por coseno de 40 más TBC por seno de 40 y por coseno de 40 es igual a 400 libras por coseno de 25 y por coseno de 40. Si se fijan entonces, aquí estos términos me quedaron iguales. Entonces, como esto suma hacia abajo, suma hacia abajo, entonces estos se van a eliminar y me va a quedar. Y voy a factorizar al tiro FAC y voy a abrir un paréntesis, coseno de 55 por seno de 40 más seno de 55 por coseno de 40. Y eso va a ser igual, y aquí también voy a factorizar al tiro por 400 libras y voy a dejar el positivo primero, coseno de 25 por coseno de 40 menos seno de 25 por seno de 40. Y cierro el paréntesis, ¿ya? Entonces, voy a despejar FAC. Para despejar FAC me va a quedar 400 libras por el paréntesis, que es coseno de 25 por coseno de 40 menos seno de 25 por seno de 40 sobre coseno de 55 por seno de 40 más seno de 55 por coseno de 40. Y eso me da, veamos, traten de anotar todo junto con la fracción de la calculadora, ¿ya? Coseno de 25 por coseno de 40 menos seno de 25 por seno de 40 dividido coseno de 55 por seno de 40 más seno de 55 por coseno de 40. Y eso a mí me dio 169,69 libras.
¿ya? Ese valor habría que reemplazarlo ahora en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el otro valor, ¿ya? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a comprobar a través de un sistema de ecuación. Y ustedes se van a EQA, creo que sale como en la calculadora, opción 5, creo que si no me equivoco. Apretan 1 dos veces para que les salga una matriz de 2 por 3, tres columnas, dos filas. Y escribimos lo que acompaña a la ecuación. Entonces al principio me va a quedar coseno de 55 menos coseno de 40 menos 400 por seno de 25. Seno de 55 por seno de 40 y por 400 por coseno de 25. Entonces, dice que aquí la calculadora que la fuerza AC les va a dar 169,69, que es lo mismo que yo calculé, y que la tensión BC entonces va a quedar 347,73 libras, ¿ya? Y eso se saca entonces reemplazando este valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, voy a achicar un poquito aquí para que se vea el problema completo. Lo que nos preguntaba el problema es la magnitud de la fuerza, que ahí ya lo encontramos, vale 169,69, y la tensión del cable que vale 347,73, ¿ya? Y ahí estaría entonces finalizado el problema.